Estamos en el conversatorio del proyecto documental La crisis puertas adentro, un proyecto de la Universidad Diego Portales y de la Facultad Comunicación y Letras de la UDP, y también perteneciente al CIP, al Centro de Investigaciones Periodísticas de la UDP, Investigaciones Aplicadas, donde ya hace 2 años estamos en un proceso de investigación para saber qué pasa con las clases medias durante el estallido y la pandemia y cómo han vivido la primera crisis social y luego la pandemia en la intimidad. Para eso, en esta ocasión, estamos transmitiendo este encuentro y este conversatorio a través de YouTube Live, pero también nos pueden encontrar a través del Facebook de UDP. Quiero dar la bienvenida esta vez a nuestros invitados a este conversatorio, que esta vez no son expertos, y esa es una gran oportunidad para nosotros conversar con los protagonistas de este documental. Voy a empezar con Gloria Guerrero. Gloria, buenos días. Hola. Gloria lleva mucho tiempo grabando con nosotros. Ella es asistente social y además es coordinadora del servicio social del CESFAM Pudahuel Poniente, donde trabaja hace casi 15 años. Después nos puedes especificar, y tiene una labor muy importante en esa zona, y nos va a hablar desde sus vivencias y también desde sus territorios donde trabaja. Luego tenemos a Andrea Arias, de 20 años. Hola, Andrea. Ahí sí, hola. Ahí sí. Andrea es actualmente es estudiante en la USACH de Ingeniería en Obras Civiles, pero también es exalumna de un liceo emblemático, el Liceo 1, y también nos va a contar porque ella es de la generación secundaria, que en el fondo participó en las evasiones masivas de esa generación, y de los secundarios protagonistas y que a los que se le atribuye haber prendido este estallido social en Chile. Y también tenemos a Nicolás Astorga, que Nicolás lleva mucho tiempo también con nosotros acompañándonos en este proyecto, en el que hemos seguido varios momentos de su vida junto a Scarlett, su mujer. Nicolás es profesor de educación física en un colegio en la comuna de Renca, y un habitante de Quilicura. Tenemos varios barrios de Santiago representados acá: Santiago Centro, Puente Alto, La Andrea, y eso también es bueno porque cada uno hable desde sus territorios, sus comunas, de los lugares que los convoca. Muchas gracias, de verdad, por darse un tiempo esta mañana para conversar. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? Han pasado muchas cosas, ¿no? Desde el 18 de octubre. Quiero decirles que, bueno, estamos a 14, pero el 14 de octubre, el 14 de octubre y hace 2 años, 5 estaciones de metro ya se cerraron ese día. La primera fue Pedro de Valdivia, luego en la tarde se cerraron Quinta Normal, Cami y también Irarrázaval. Entonces también ya las evasiones empezaban a cobrar tiempo en ese día. Vamos a recordar esos momentos también con ustedes, donde han sido protagonistas de nuestro documental, donde vamos a ver un video hecho por nuestro realizador y documentalista, Edgar Juan, que resume un poco el el estallido y el post-estallido. Vemos un micro documental en este minuto, dura 7 minutos aproximadamente, y vamos a compartir eso y otras preguntas al respecto. Nos despertamos previo al 18 de octubre, siempre me acuerdo con frases como levántate más temprano porque tenías que ir a trabajar para ahorrar 20 pesos para la micro. El 2019 completo fue un año muy movilizado y muy
particular para el liceo, para el Instituto Nacional y en verdad para el mundo secundario en general. La gente estaba en esa onda de que algo estaba huyendo, algo iba a ocurrir y eso efectivamente al final ocurrió. Y el punto de colapso parte con el alza del metro, como ya bien conocido. Y ahí me encontré con chiquillos haciendo lo de elevación. Un chiquillo me dijo, señora, pase. Y yo pensé, pero hoy sí siempre pago el metro. Y encontré que cuando yo pasé pasé gratis por todo lo que a mí también me han robado, ¿cachai? Los robos del agua, los abuelos con pensiones miserables. Estaba muy enojado con el sistema de salud. Y uno se tenga que endeudar y hacer miles de cosas para poderle dar buena educación a su hijo. Entonces, tienes un Estado que no garantiza lo básico, sino que te da acceso al crédito. Este fue un fenómeno 100% urbano y de la clase media, pues el 60-70% de la sociedad. No fue la clase media la que salió a protestar, fue la clase media la que se vio más perjudicada. La gente empezó a decir, oye, esto me molesta y no ha tenido solución en todo este tiempo. ¿Qué pasa? Y ese viernes yo así como, la tele así como súper enorme, y veo esta cosa social que estaba pasando y que yo no había dado ni cuenta. Y digo, no, hay que hacer algo, ¿cachai? Porque obviamente la injusticia está a todos lados. Había maneras que yo no tenía asimiladas, o sea, salir a protestar, exigir ciertas cosas, romper la pasividad. Y la verdad es que siempre fui como muy reticente frente a esas situaciones, pero por temerosa. Por eso también se aceptaron muchas cosas que nos llevaron a estar donde estamos. Y siento que he participado harto en la lucha, que he apoyado, he grabado, he compartido y he peleado también. Tomé la micro a Santiago Centro y ahí estaba así, todo manifestándose, pues para mí fue wow, bacán, ¿cachai? Y ver Santiago, ¿cachai? Bueno, yo tengo igual una forma diferente de ver como la belleza. Creo que ese día para mí fue hermoso. Para otras personas fue ser caótico, así como desorden. ¿A qué se dedicaron? A hacer maldad y grave, como quemar las iglesias, como saquear. Una zona de guerra, o sea, estaban los supermercados llama, aquí estaba un Albi ahí, se quemó entero, ya no existe. También estaban atentando contra las estaciones de metro. Ya no había seguridad, ya no había carabineros, no había paz ciudadana y comenzamos efectivamente a ponernos nuestras chaquetas reflectantes, chaquetas amarillas. De hecho, hasta el día de hoy yo creo que va a ser una de las cosas más lindas que voy a vivir. Fue maravilloso llegar a un lugar, a un ambiente donde todos teníamos el mismo objetivo, que era hacer un cambio. Realmente la gente había despertado. Salió el Piñera después diciendo, estamos en guerra, estado de excepción, salen los milicos a la calle. Entonces no podía creer que yo, que crecí en un Chile con miedo, en un Chile que tuvo toques de queda, en un Chile donde los militares corrían por entre medio de los pasajes, él me trajo todos esos recuerdos de mi infancia que yo no los quiero ni para mí, ni para otros niños que crezcan en este país. Yo caceroleaba llorando en mi balcón y fue muy duro. Lo único que hicimos como personas, como sociedad, fue levantar la voz y decir, esto me molesta, quiero un cambio. Y cómo reaccionan desde las partes más arriba es mandando gente a reprimir. Si podían despertar el cuerpo, lo hacían. Una amiga, por defender a un tipo que los pacos se estaban enseñando y le estaban pegando, sin razón alguna, onda, lo pescaron ahí y lo tiraron al piso. No te pueden pegar por pegarle, Nicolás. Te muestro el video. Muéstrame la anterior a la golpiza, porque siempre ustedes muestran cuando está el carabinero, pero no muestran cuando el tipo atacó. Entonces, mamá estaba en vivo, por eso te digo. Empezaron tanto la represión que en ese entonces empezamos a quitar los techos del paradero como escudo. Sonaban los perdigones así, ¿cómo se llama? En el metal. Me tocó también ver muchas personas que le llegaba el perdigón directo al ojo
y era brígido, ¿cachai? Por ejemplo, estar al lado mío y así como, con los camotes y de repente cae para el lado y tiene un ojo menos y con el ojo colgando. ¡Ay! Yo me encontraba tocando justo en el puente Pío Nono, justo donde lanzaron al niño, ahora último, al río Mapocho. Ahí fue cuando yo recibí el perdigón en el ojo. Y en el suelo me recuerdo haberme revolcado del dolor. Entonces, es difícil llevar esto porque he conocido a tanta gente que está peor que yo, que perdieron su ojo. ¿Y quién les devuelve eso? Habría sido bonito que el estallido hubiese desembocado en la renuncia de un presidente que vulneró los derechos humanos, que carga con tantos muertos, con tantas personas presas, con personas mutiladas, ¿cierto? Y que con él fuera hubiésemos pensado en una constitución. Y me parece que las heridas no están saneadas, que de alguna manera está todo un poquito bajo la alfombra. De alguna forma la pandemia le puso paños fríos al estallido. Eso, ya la gente ya no iba a la plaza, ya la gente volvió a ese individualismo y ese conformismo de las cosas, porque uno ya no la ve a la gente quejándose, uno cree que ya todo está súper y ya así con el apruebo ya todo se solucionó, y no es así. Espero de que a 2 años del estallido social se generen cambios radicales, y esos cambios aún no llegan. O sea, yo sería súper iluso si yo creyese que esos cambios van a ser automáticos. Entonces hay muchos años que deshacer, son 17 años de dictadura que penetraron en nuestras familias y han pasado 2 años y probablemente yo creo que se necesiten 4 años, se necesite que la Convención Constitucional termine para recién ahí poder palpar un poco, hacer más carne, todo lo que significó y todo lo que fue el sacrificio del estallido social. Yo estuve muy afectado en lo anímico, entonces una cierta apatía se ha apoderado de mí, pero con una cierta dosis de optimismo. Bueno, se vieron, yo me vuelvo a emocionar cuando los veo y también a recordar, Gloria, ¿quién eras tú antes del 18 de octubre? ¿Cómo era tu vida? ¿En qué estabas? A ver, yo creo que muy dedicada al tema laboral, con muchos espacios también de autocuidado. Podría decir que tenía una vida relativamente tranquila. Siempre por el oficio que tengo y por lo que he decidido ejercer en la vida, he tenido una vocación de servicio y una conciencia social muy marcada. Entonces, antes del estallido, creo que mucho de lo que se hizo público y de lo que se compartió entre todos los que fuimos parte de este proceso, ya venía en mí, porque trabajo en una realidad súper vulnerable y bastante marginal. Entonces, mi vida siempre, hasta antes del estallido, se podía decir tranquila dentro de las cosas que yo hago, o sea, una calle normal, sin muchas preocupaciones, una vida económica también tranquila, sin mucho ostentamiento, con espacios de aire libre, de cuidado, de disfrutar de la familia, los amigos, el trabajo. Y mi trabajo está tomado de la mano de muchas de las demandas del estallido. Entonces, era eso, ¿cachai? Hasta ahí íbamos planitos, por decirlo así, parejitos. Planito. Ahora, el lunes estábamos hablando que el 14 de octubre del 2019 era un lunes. El lunes 14 de octubre y algunos de esos días, tú también saltaste el torniquete. Claro, es que justo estuve con licencia, entonces tenía unas entradas para ir al Teatro Municipal de Las Condes y me encontré en una estación de metro que cuando fui a pasar, justo llegaron los chiquillos ahí de la Católica y me hicieron pasar gratis.
yo la verdad que estaba un poco ajena a lo que estaba pasando con las evasiones del metro, a excepción de lo que había visto un poco por las redes sociales y las noticias, pero muy poco. No soy muy consumidora de televisión abierta, sobre todo a nivel de noticias. Entonces, lo que salía, matinales, nada de eso es parte de mi vida cotidiana, ni antes ni ahora, ¿cachai? Pero cuando viví esa experiencia de que me dejaron pasar en el Metro Católica, y viví una emoción profunda. Pero principalmente, yo tengo 47 años, yo soy hija de la dictadura, soy hija de un expreso político, por tanto, también mi manera de vincularme con las demandas sociales también han tenido que ser desde el miedo, desde el temor. Crecí en un barrio también, donde a 3 cuadras de mi casa quemaron a Rodrigo Rojas y a la Carmen Gloria. Entonces, también la manera de protestar, en cierta manera, fue siempre desde el miedo. Cuando vi a estos cabros en el metro sentí una emoción y una valentía que mi generación no la tuvo. Y sentí mucho orgullo por ello. Y hay una parte que yo digo, sí, a mí también me han robado las alzas del papel confort, cuando se han coludido con los pollos, cuando hay al supermercado, y también con la gente que yo atiendo que tiene muchos menos recursos que yo. Y sentí que en el fondo era como un despertar, que puede ser manipulada la palabra, porque no hay político que no hable del famoso despertar, pero para nosotros, los que hemos vivido la vida cotidiana, al chiquillo o al papá que tiene que ver cómo pagar la micro, cómo darle comida a sus hijos, o a la mujer que tiene que andar 3 horas, hasta 5 horas en micro para poder ser la fuente de trabajo, sentí que era como que todo eso salía, que yo lo veía en el día a día, pero que ahora lo veían otras personas. Entonces, yo me emocioné muchísimo por la valentía de los cabros y le agradezco por lo demás, porque mi generación no la tuvo. Mi generación salió de la universidad y empezó a vivir el exitismo, empezó a vivir el crédito, a pagar 12 cuotas a precio contado el viaje que tú nunca tuviste de niño. Pero estos cabros tenían otra visión que a mí me enorgullece y que le agradezco muchísimo. Gloria, y tú que estás en un territorio, estás en Pudahuel, estás en un CEFAM que además se dedica a la atención familiar, muchas veces de personas en la pobreza, cuéntame, o las clases medias bajas, y podemos tener una discusión también. Tú tenías ese sentimiento de que algo estaba en ebullición, de que estabas viendo que de demandas sociales o la desigualdad, cuando uno lo ve muy directamente, que podría ser ya intolerable. ¿Tú sentiste que algo así podría pasar, como un estallido? Mira, trabajando no, directamente. Honestamente no, porque yo siento, bueno, yo trabajo en Pudahuel, es una comuna bien diversa, como todas, donde también hay viviendas de más de 5.000 UF, que no es la realidad donde yo trabajo. En el lugar donde yo trabajo hay mucha marginalidad, mucho narcotráfico, mucha gente de trabajo, alta deserción escolar, embarazo adolescente. O sea, yo veo todo lo que las demandas sociales iban saliendo a la luz. Por una parte, me ocurrió esto de que la misma gente, que los usuarios del CEFAM, no me gusta mucho esa palabra, las personas que yo atiendo, pudieran sentirse identificados con lo que primera vez te estaba mostrando en la tele. Eso para mí fue como bien marcador, ¿cachai? Y a su vez de respaldar las demandas que los chiquillos tenían en la calle. O sea, me acuerdo haberme emocionado con gente que en esos días me tocó atender y hablábamos exactamente lo mismo. O sea, claro, yo desde mi rol profesional, desde mi elección de vida, veo a gente que viven con 130.000 pesos que no les alcanza, pero esta vez esa persona que yo atiendo, que yo conozco, que conozco su historia de vida, ahora salía en la tele, ahora se escuchaba, ahora se veía esa realidad. Entonces, yo creo que eso fue lo más maravilloso de esto, o sea, de ser escuchado, de ver lo que otros no veían y que no te dejan ver y que no quieren ver, de mirar que tu realidad es igual que la vecina del frente,
que a lo mejor estáis pagando un dividendo a cambio de limitar que sabe cuántas necesidades, ¿cachai? Entonces era eso, o sea, no soy yo el que está cagado. Es un sistema que ha generado esta desigualdad y quizá yo, no, recién hoy día conocí al Nicolás, hoy día conocí a la Andrea y podemos tener muchos puntos en común porque hay un sistema que nos ha llevado a tener esta desigualdad. Quizá yo podría ser la mamá de la Andrea, ¿cachai? Y con su mamá podríamos tener muchos puntos en común, con el Nico también, porque es una sociedad que avaló la política del chorreo, avaló todo esto y nosotros nos quedamos en silencio avalando de que veníamos saliendo de la dictadura de Pinochet a esto es lo que tenemos. Entonces, ha sido un acto maravilloso y yo creo que generaciones como la mía, y creo que este país le debe mucho a los chiquillos, mucho, mucho, mucho. O sea, imagínate, chiquillos que han perdido sus ojos y no hay justicia. Eso no tiene precio. Tú has interpelado varias veces a la generación de la Andrea, entonces le voy a dar el paso a la Andrea y después a Nicolás. Andrea, la Gloria ha contado desde su visión, ahora tu visión, tú estabas en cuarto medio en el Liceo 1, eras parte de la generación secundaria. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era tu vida y cómo se estaba moviendo tu generación esos días de septiembre, octubre, ese año? Y también cómo empieza a surgir y a comunicarse estas evasiones los primeros días intermitentes, poquitos, y después, como ya decíamos, un 14 como hoy, ya más masivas que empiezan a llamar la atención pública, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo en general, en cuarto medio, yo pensando en dar la prueba, o sea, la PSU en ese entonces, ahora es PDT. Y bueno, mi vida era como eso, en general, pasar de talleres, iba al preu, luego alguna actividad que me significara también desestresarme un poco y bueno, siempre mi enfoque estuvo en lo social, entonces trataba de meterme en cosas. Sin embargo, tampoco estaba tan metida en actos sociales, o sea, los hacía, pero no los tenía tal vez como tan prioridad en su momento. Bueno, se viene el tema de las evasiones, empezó, yo siento que, bueno, con el alza de los 30 pesos, del alza del metro, de la micro, y ahí empezaron los llamados a evasiones masivas. Yo personalmente tampoco pensaba, y creo que nadie se imaginaba que eso iba a explotar tan de la nada. O sea, uno veía un poco las evasiones masivas como la adrenalina del momento, el correr, el pasarse, todo eso, pero no esperaba a nadie, creo que llegara a ser tan fuerte, que terminara y culminara en un estallido. En un momento fue claramente los primeros días de estudiantes secundarios, jóvenes, y con el paso de los días uno se iba dando cuenta que no eran solo los jóvenes los que tenían este descontexto y que se iban sumando o que los mismos estudiantes iban invitando a las personas a pase, hoy día el metro es gratis, pase. Entonces ya no era solamente una lucha de uno, sino que tratamos de incluir a todas las personas que de todas maneras también se veían afectadas, porque los estudiantes no son los únicos de este país, aquí hay viejitos, aquí hay personas, adultos jóvenes, claro, o sea, el paso del estallido yo creo que fue un poco inesperado, pero también esperado, porque había un descontento bastante masivo desde hace mucho tiempo. El alza de los 30 pesos fue como la gota que rebalsó el vaso. Y nos hizo sentir a nosotros como hay que hacer algo. Después de tanta queja, después de tanta cosa, ya no sirve actuar por la vía tal vez pacífica, hay que hacerlo de una manera más abrupta tal vez, porque si no nos escucharon de una manera, van a tener que hacerlo de otra. Y eso no les gustó para nada a las otras personas que estaban viéndolo desde su comodidad del hogar, o sea, estaban molestísimos que cómo se salió esto de control, pero claro, uno era el participante activo, uno estaba ahí. Y eso ya hacía el cambio, porque todos teníamos una visión en común, un cambio, querer algo mejor. Eso pasó después.
tú decías en algún momento de nuestras conversaciones, nuestras grabaciones, que esto al comienzo fue casi un juego. Sí. Incluso en la comunicación que ustedes tenían entre ustedes. Cuéntanos de eso. Claro, o sea, era por Instagram, porque creo que Instagram es el medio por el que ya casi todos se manejan casi. Y por historias, era como que evasión masiva a tal lugar, listo. Y tampoco era algo como muy formal, no era como una invitación que le hicieran a cada estudiante con un papelito, no, era una historia que se subía, que la subía una persona, que la subía una página, y se iba masificando y difundiendo de una u otra manera. O sea, yo podía haberme encontrado una información por ahí, yo pantallazo la subo. Y si me gusta, asisto también. Entonces, no era una vía formal, uno se lanzaba la información, uno asistía y se daba cuenta que no era solamente una persona, 10 personas, 4 personas, eran muchos estudiantes los que estaban ahí metidos. Y eso era lo bonito, porque te das cuenta que tampoco estabas solo. En sus momentos, en sus primeros días era eso, la adrenalina de correr, que es tampoco, yo le vi, siendo sincera, el peso en ese momento. Fue como, somos estudiantes que estamos corriendo, pasándonos las cosas, y yo lo veía como un juego. Jamás pensé que íbamos a llegar al estallido, o sea, que pasara eso, el 18 fue una sorpresa. Yo no esperaba que llegara tanto, o sea, nadie se lo esperó, creo yo. O sea, de las evasiones al estallido es como una brecha que no. Cuéntanos brevemente, Andrea, tú el día 18 de octubre estabas en la tarde, a las 7 de la tarde, en una clase de danza desconectada, con el celular apagado, Sí. y sales en qué lugar de la Florida y cuál es la imagen que tú ves. Yo estaba en Trinidad, estaba en mi academia de danza, yo había apagado el teléfono porque estaba dando mi prueba en ese momento, y salgo, lo primero que me encuentro son llamadas de mi papá, llamadas de mi mamá, yo digo, ¿qué pasa? Ni me moría, y ellos sabían perfectamente que yo estaba aquí, o sea, nunca me habían hecho eso. Bueno, salgo y la primera persona que me encuentro es la persona de recepción y me dice, Andrea, no te vayas en metro porque se está quemando. Y yo, ya, o sea, yo tampoco todavía desconectada, no había asumido que era el tema de la evasión. Yo dije, de fallo eléctrico, lo que sea. Camino, veo, y no, pues no era nada un fallo eléctrico. Y voy tratando de agarrar señal porque no había mucho, o sea, la congestión, lo primero que veo son los autos ahí parados. Y yo digo, ¿qué está pasando? O sea, porque asumí en mi cabeza que seguía siendo el tema de desconexión del metro. Veo todo el taco gigante, era por Chacayuta, más o menos, Trinidad, esa es la calle, Chacayuta. Y veo tacos gigantes, no había micro, no había metro, no había nada. Tratando de conectar a mi papá, tampoco tenía señal, no tenía forma de conectarme, y veo la imagen prácticamente al lado mío del metro quemándose. Y yo seguía sin asumir que eso era... No, para nada, o sea, para mí todavía sigue siendo un problema técnico. Hasta que agarro señal y ahí me llega toda la información de todo lo que estaba pasando, y no solamente en la Florida, sino que en diferentes puntos del país. O sea, y ahí recién puedo hacer el clic de, esto fue tal vez por las evasiones, pero todavía no lo lograba conectar tanto porque no pensaba que una evasión iba a llegar a todo lo que estaba sucediendo en ese instante. Perfecto. La Andrea, además, quiero contarles que el papá de la Andrea trabaja en la comuna de Vitacura, tuvo que atravesar todo Santiago para ir a buscarla y después llegar muy tarde por la noche entre barricadas y claro, mi papá más oscura y con miedo, tu papá. Sí, ¿cierto? Claro, o sea, él vio todo ese proceso, o sea, desde la comuna en la que estaba hasta la Florida es un tramo bastante largo. Entonces, él ya había visto, había pasado, y él ya sabía el contexto, o sea, que eran las barricadas, era la gente movilizándose. Entonces, mi papá llegaba con miedo y por eso tenía todas esas llamadas en el celular, porque claramente no estaba contestando. ¿Y qué pasaba si él veía todo ese caos ahí afuera? Y yo ni enterada. Entonces llega, se supone que el tramo de mi papá era llegar en 20 minutos prácticamente desde donde estaba, desde donde me llamó en su momento, hacia mi academia, y se da cuenta de que no llegó nada en 20 minutos, se demoró horas. Eran las 7, mi papá llegó como a las 10, 9 por ahí. Y eso es un tramo enano que se demoró muchísimo por el taco, por la congestión que había, porque no había cómo movilizarse.
Entonces ahí mi papá también ayudó a llevarse a algunas compañeras porque si no se iban a quedar ahí. Andrea, gracias porque además incluimos a tu papá, aunque no esté presente, lo estamos incluyendo en esta conversación. Quiero contarles también que la Andrea es hija de migrantes peruanos. Llegaron del Perú hace más de 20 años, están instalados en Chile. La Andrea es chilena y peruana de corazón, más que de corazón. Comparte su familia allá, que también habla de un nuevo Chile en las últimas décadas y las transformaciones en Chile. Nicolás, ¿qué pasó? ¿Cómo estabas tú? ¿En qué etapa de tu vida te encontrabas antes del 18 de octubre? Antes. Hola. ¿En qué estabas? Cuéntanos. Buen día. ¿Tu familia? Sí, bueno, yo soy, ya saben todos, soy profesor de educación pública. Ese año, si ustedes recuerdan, 2019 es el último paro docente más extenso que hemos tenido en el último tiempo, que se extendió por más de 3 meses. Ahí estaba Marcela Cubillo dentro del Ministerio de Educación. Y nosotros ya veníamos sintiendo había algo en el aire, sobre todo con el cuestionamiento de nuestras instituciones y con temas bastante básicos con respecto a lo que era educación, lo que era salud, lo que era la política. Estaba siendo ya cuestionado. Y nosotros estábamos en ese proceso. Nosotros habíamos tenido ya ese paro bien grande y anteriormente, ¿se acuerdan? Habíamos tenido ya la marcha del 8M, que había sido multitudinaria. Entonces ya esto venía escalando. Si se dan cuenta, las protestas de los profesores fue tremenda. Anteriormente el copamiento que estaba existiendo en las marchas eran ya de 1 millón de personas. Era una olla que estaba creciendo. Nosotros regresamos de ese paro docente sin muchas cosas que logramos. Logramos muy pocos puntos en ese tiempo, que esa ley salió ahora y el presidente Piñera la vetó. Es lo mismo que se logró en el 2019, esa ley ahora iba a ser ejecutada y fue vetada por el presidente Piñera en estos últimos días. Por eso, el día de ayer volvimos a la calle, los profesores, y después de mucho tiempo, fue una sensación súper extraña haber vuelto ayer a la calle con respecto a eso. En resumen, nosotros llegamos después, ese 18 de octubre, también con un proceso también punitivo que es la evaluación docente. Y el día 18 de octubre los profesores teníamos que entregar nuestro portafolio docente, ese mismo día. Por lo cual yo me vi en un computador durante toda la jornada tratando de llenar los papeles, llenando formularios, llenando todo. Yo detrás la tele lo que pasaba y leía, veía, trataba de ver la noticia. Y el portafolio lo mandé tipo 8 de la noche, 8, 9, 10 de la noche. Y dije, ya, fue como, me agoté, salí a mirar el balcón, me acuerdo, y estaba en caos, dije, y pedí permiso a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a la esquina a protestar. Me voy con la gente, me voy a ir a desestresar un poco de todo el proceso de evaluación docente, todo lo que había pasado, y salí a la calle. Y en ese proceso empieza todo a estallar todo, empiezo a darme cuenta por redes sociales que el metro estaba en llamas, que estaba en el centro, había una batalla campal con respecto a lo que es la marcha, pero mi sensación era como, ya, pasó lo que tenía que pasar, aquí estamos, a poner el pecho a las balas. Yo tenía mucho miedo en el sentido, mi hijo nació el 7 de octubre de ese año, tenía días. Tenía muy poco día, entonces lo único que me imaginaba era, decía, ¿cómo lo llevo al doctor, al control? ¿Cómo llevo a mi señora al control de esos días? Y esa era mi mayor preocupación, pero sabía lo que estaba preparado y sabes que me sentía súper preparado y me sentía súper partícipe de lo que estaba pasando. Como docente, nosotros lo veníamos sintiendo en el aire ya con todo lo que pasaba con las instituciones, pero ahí estábamos asustados, pero al mismo tiempo con una responsabilidad social tremenda, que era, yo tenía que estar ahí, tenía que estar afuera, tenía que estar en la calle, tenía que estar con mis estudiantes, tenía que estar en la calle, teníamos que tomar un rol protagónico. Era como esa sensación que teníamos en ese día.
Perdón, estoy muteado. ¿Scarlett también compartía contigo esa sensación de querer salir o eras tú el que estaba con más ganas y entusiasmo de sumarte hasta más manifestaciones masivas? Bueno, Scarlett en esos días estaba con la responsabilidad de tener al Santiago, que había nacido hace poco, entonces ella como que me dijo, ya, anda afuera, pero vuelve temprano porque puede pasar cosas. Ella mientras veía la tele, entonces ella era mi corresponsal, mientras yo estaba en la calle, ella me iba escribiendo por el WhatsApp, oye, esto parece que es más grave de lo que nosotros esperábamos, devuélvete a la casa. Después empezaron a aparecer helicópteros por Quilicura fue una de las comunas más afectadas con respecto al estallido. Quilicura, Renca fueron unas comunas donde hubo incendios de supermercados, se perdieron un poco los insumos básicos. Hay muchas cosas raras que quedaron también de ese día. Por ejemplo, yo en el video nombro con respecto a la quema de un supermercado Alvi, y unos meses después hay una construcción de unos departamentos. Entonces también nos deja como, nos deja la sospecha de que si eso estaba antes preparado, fue automático. Una semana se quemó, a la otra semana se limpió y a la tercera semana un tremendo letrero que decía futuros departamentos en esa zona. Ahora ya no existe, pero ahora vive gente. Van quedando esas pastillas, esos tipos, esos como nebulosas también en ese periodo. Después con los días uno se va tomando decisiones. Yo después asumí un rol protagónico con respecto al nivel de profesor, de endeudado del CAE. Tuve que tomar decisiones, dar cara. Yo también tuve miedo porque después empecé a salir en la televisión, recibí amenazas de vía correo con respecto a grupos de extrema derecha que cuestionaban mi rol. Nicolás. Porque yo, luego del proceso del 18 de octubre, fui contactado por agrupaciones antiguas que teníamos de endeudados del CAE, y como todo este tema del estallido social empezaron a salir temas que estaban ocultos, empezamos a tener voz de nuevo. Entonces yo tuve que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a dar cara a esto. Tenía miedo. Debo reconocer que tenía miedo porque en esos momentos Carabineros perseguía sin distinción a gente. Después se descubrió también que había seguimiento a dirigentes gremiales como el mismo Mario Aguilar, que era en ese entonces era mi presidente del Colegio de Profesores, que salieron en una lista de personas perseguidas. Y yo fui para allá, empecé a dar cara, fueron a mi casa, reportaje, y empecé a recibir amenazas vía correo, vía Facebook, con respecto a grupos de extrema derecha, pero eso como que después empezó, al principio miedo, después empezó a darme como más valentía, más cara. Yo dije, aquí voy a estar, aquí vamos a seguir. Lamentablemente que muchos grupos de extrema derecha estaban ligados a mucha gente que yo compartía también en el nivel, en círculo cercano, que uno piensa que a lo mejor eso va a llegar de personas lejanas, llegaban de grupos más cercanos a lo que uno pensaba. Pero ahí estamos, yo estaba contento con respecto a lo que pasaba, por fin decía, va a haber alguna solución, era como la esperanza del CAE, pero ahí está todavía el CAE dando vuelta. No ha habido mucho cambio con respecto a eso, pero estamos ahí a la expectativa de que con la nueva constitución ese proceso logremos tener algo en blanco y algo que pueda realmente beneficiar a los estudiantes y a quienes ejercen en el mundo de la educación. Claro, tú y Scarlett están endeudados en 5 créditos, CAE y Corfo, ¿no es cierto? Quiero saber cuáles son ¿qué amenazas recibiste concretamente? ¿Qué decían esos medios? Primero, lo más facilista es tratar de denigrar la profesión docente. Me decían que era un profesor flojo, de que era un marxista, leninista, comunista. Todavía esa imagen de que el comunista es malo todavía existe en el país. Lo podemos ver en las campañas políticas, que
que ningunean, por ejemplo, que dicen, oye, tú estás con el Partido Comunista, pero no olvidan de que la concentración gobernó años con el Partido Comunista. Entonces, tratan de enlodar como la imagen docente de adoctrinamiento. Se habló mucho de adoctrinamiento. Ustedes pueden acordarse que Marcela Cubillo acusaba al profesorado de que adoctrinábamos a nuestros estudiantes con respecto a prácticas marxistas, pero olvidan de que ellos tienen colegios pagados donde se trabaja el Opus Dei, que es aún peor, pero esos son temas que ellos no quieren tocar, sino que les conviene hablar del otro tema. Amenazas con respecto a que que mis hijos, que sabían dónde yo trabajaba en Renca. En ese momento yo no tenía un cargo, yo ahora soy delegado gremial de mi colegio, de la Escuela Domingo Santa María de Renca. Por eso digo que me dio aún más fuerza para poder seguir más participando del tema. Después temas muy discriminadores. Yo tengo 3 hijos, entonces me decían, ¿por qué tenéis 3 hijos y más encima no pagáis el CAE? Aún más. Lo que yo trataba de sentarme, yo lo pagaba. Lo que pasa es que esto es una usura. O sea, no podemos permitir que un crédito estatal sea una usura. Es una estafa disfrazada de beneficio social. Eso es lo que yo trato de explicarle a la gente. No es normal que una persona te dice, oye, te voy a prestar 5 para que estudies, pero tienes que pagarme 20. No es normal eso, no podemos normalizar esa usura. Y esa era la amenaza, los videos. Después, cuando llegaron después llegaron más reportajes, pero al final yo decidí tomar acciones en el sentido de estar ahí a pesar de que todo pasaba, todo refalaba. Había que estar ahí, había que tomar un actor protagónico. Es lo mismo que me preguntaron la otra vez y decía, ¿por qué decidiste eso? Porque ¿cuántos años estuvimos sentados mirando cómo pasaban todas estas cosas y había que empezar a tomar ya acciones? Por eso los estudiantes acá del Liceo 1, lo admiro, porque sin ellos nosotros los adultos un poco más no despertamos. Necesitamos que nuestros jóvenes despierten, nuestros jóvenes tomen acciones, ellos decidan acciones. Las grandes revoluciones de los países son de los jóvenes, de nuestros estudiantes, y venimos desde el 2006, donde el CAE se creó el 2006, y el 2011 salen los primeros egresados del CAE, y ahí es donde se dan cuenta de que era una estafa. Ahí sale Giorgio Jackson, sale Gabriel Boric, sale Camila Vallejo, salen todos los estudiantes porque se dan cuenta que te dicen, oye viejo, tú estudiaste gratis, entre comillas, con un crédito del Estado, pero tienes que pagar ahora 3 veces más. O sea, era obvio que esto iba a estallar. Entonces iban a salir egresados, salían egresados. El mundo estudiantil estaba siendo basureado y era obvio que iba a explotar en algún momento. Nicolás, en un periplo o en una década, tenemos que hacerlo un poco breve, aunque es una historia más larga con varios ribetes, pero tú tuviste un arco de pasar de votar por la centro derecha a que en un momento fuera indicado como un comunista, traidor, qué sé yo. Entonces, ¿cómo ocurre ese desencanto tuyo por la centro derecha y de votar por Piñera a la posición que te encuentras después? Incluso el 18 de octubre. Ese va a ser como un karma que me va a perseguir siempre. Pero aquí estamos responsablemente tratando de solucionar todo. Lo que pasa es que las políticas públicas de educación, las más malas que se han realizado desde la vuelta a la democracia, han sido de la concertación. Entonces yo me declaré después un anticoncertacionista. Esa fue mi gran decisión. El CAE fue creado por Sergio Vittar en el gobierno de Ricardo Lagos, que fue lo peor que puede haber pasado a los estudiantes. Entonces, después el duopolio que se formó entre derecha e izquierda, entre concertación llegaban a las elecciones, las últimas elecciones, si se dan cuenta, se repite el mismo patrón. Es o la concertación o la derecha, o es la concertación o la derecha. Entonces yo me declaré anticoncertación, entonces votaba siempre por el contrario. ¿Por qué votaba por el contrario? Porque no creo en el voto nulo. Debo reconocer que no creo en el voto nulo ni en el voto no. Creo más que nada en la participación, en una decisión donde mi voto tenga un valor por sobre el no votar. Entonces yo votaba, por ejemplo, en la primaria votaba por cualquiera. Podía votar por Marco Enrique, podía votar por
el que sea, pero en segunda vuelta siempre se formaba el duopolio, Concertación versus derecha, y ahí votaba por la derecha. Debo reconocer que voté una vez por Piñera, que en Piñera 2 voté por Piñera. ¿Por qué? Porque me asusté, porque el gobierno de Bachelet venía con los mismos, venía con Sergio Vittar, venía con los mismos ministros que habían destrozado la educación pública, ni siquiera había habido un avance muy significativo, entonces había que votar por algo para que poder evitar que volviera la Concertación a tomar nuevamente decisiones como el CAE. Entonces, ese fue el periplo de mi votación y la explicación de votar por Piñera. Y por esa razón me hice partícipe también de este cambio, de esta participación tan activa, porque mi voto está causando problemas. Mi voto por Piñera nos tiene acá. Entonces yo tengo que asumir un rol protagónico, tengo que solucionar ese problema. Y aquí estoy. Bueno, Nicolás, y estás con nosotros permanentemente, además, siguiendo tu vida cotidiana y contándonos siguiendo las transformaciones en estos 2 años. Y en estos 2 años, Gloria, te quiero preguntar, ¿qué han sido estos 2 años para ti? ¿Qué te ha pasado en estos años? ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú ahora? ¿Qué te ha pasado? Además, porque estamos hablando que 4 meses después del estallido social, viene una pandemia. Entonces, ¿qué te pasó en estos años, en estos 2 años? Wow. ¿Qué te pasó en la vida? ¿Cómo estás hoy día parada? Como un boomerang de emociones y de cosas. En pleno estallido, yo vivo a cuadras de donde Plaza Dignidad, Baquedano, como lo quieran llamar. Entonces, he sido bien. Y he vivido lo bueno y lo malo del estallido en relación a la violencia, a los saqueos, que los chiquillos también lo han vivido en su comuna de otra forma. El no poder llegar al trabajo, todo eso lo viví, sobre todo por el sector donde me desempeño, y también era como loco, porque cuando ocurrió esta cuestión del estallido la gente era muy solidaria, como que todos estaban en la misma parada. Pero de repente, ya cuando empiezan a haber saqueos, delincuencia, cuando hubo gente en poblaciones que armaron negocios con los saqueos de los supermercados, las máquinas, los robos, ya también empezó a haber una animadversión también por el movimiento, más que por las demandas. Y yo creo que eso también tiene un costo. Tener un presidente que es una figura que tiene el nombre, pero que no ejerce ni poder, ni tranquilidad, ni nada, también nos llevó al nivel en que estamos. Y yo tenía mucha rabia cuando ocurrió lo del estallido. Bueno, siempre he sido bien crítica con los políticos desde chica, entonces como que ahora se exacerbó más. Y bueno, yo trabajo en salud, me tocó trabajar con una pandemia, trabajo en atención primaria, y cuando ocurre esto de la pandemia, la atención primaria no eran los funcionarios de salud que éramos aplaudidos, porque los hospitales eran los que tenían la mayor contingencia y todo. Y debo decir que mi vida en estos 2 años recién la estoy mirando hace un par de meses, porque trabajar en pandemia, yo he vivido una realidad distinta al resto de la gente que ha vivido el encierro, trabajar con las necesidades de las personas, pero ya no como se hablaba en el estallido, sino en un nivel extremo, trabajar con el abandono de un Estado que no se hizo cargo de las personas que no tenían para comer, que no tenían para trabajar, que no tenían cómo darle sustento a su familia, trabajar con el desorden de ni siquiera saber qué hacer frente a condiciones tan adversas como las que estábamos viviendo los funcionarios de salud. Por ejemplo, empezó la pandemia y el ministro decía que habían planes, políticas, que estos se estaban preparando y todo. ¿Se prepararon con qué? Yo cuando empecé a trabajar no teníamos mascarilla, no teníamos guantes, trabajábamos con el corazón. ¿Cachai? Yo me contagié por trabajar. Yo nunca paré de hacer visitas domiciliarias. Íbamos en el sector donde trabajo
casa por casa viendo que a los abuelitos no les faltara para comer y haciendo colectas de mis propios compañeros de trabajo. Entonces, eso hoy día a mí me tiene muy cansada, muy agotada. Puse en riesgo mi salud porque me contagié sin saber y sin tener conciencia de que esto era riesgo de muerte. Contagiada, seguí trabajando y acompañando al equipo con el que yo trabajo en el CEFAM. Y es loco porque tú diste la vida y la seguimos dando por alguien o por personas anónimas, solamente por vocación y porque es nuestro lugar de trabajo del que vivimos. Ha sido muy, muy duro, muy difícil. Es muy difícil además, por ejemplo, en mi caso, hacer visitas domiciliarias en terreno y ver globos blancos en los pasajes. Y globo blanco significa que alguien murió. Yo no sé si el resto lo ha visto. Y no en un pasaje, sino ir 3 cuadras más allá y de nuevo ver globos blancos. Y después más allá, Dios mío, no. No. Yo creo que todavía no logro dimensionar todo lo que he vivido. No logro dimensionar. Viví una vida mecánica desde que empezó la pandemia. No lo puedo explicar. Y después de contagiarme me puse más revolucionaria, así como el Nico, en mi trabajo. Y me acuerdo que llegué un día al CEFAM y no encontré jabón en el baño y dije, ¿pero cómo? O sea, si ni siquiera hay jabón, ¿qué quieren? ¿Que nos moramos? ¿Qué? Entonces me acuerdo que hasta el director, obvio, si yo no me contagié porque quise, yo no me contagié porque salí a la calle, yo me contagié por trabajar. Pero así como yo, se contagiaron más compañeros. Yo ni siquiera fui a la mutual de seguridad cuando me contagié porque había más de 14 horas de espera. Yo trabajé 5 días infectada sin darme cuenta. O sea, ni siquiera fui capaz de escuchar mi cuerpo por estar al servicio de otros. Entonces, esa cuestión para mí ha sido un desbalance emocional de tener que reencontrarme conmigo. Comía en mi casa pensando, si gente que atiendo y le tengo cariño, tenían para comer o no. Entonces, es una cuestión que me ha hecho reencontrarme conmigo, porque ha sido muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Muy duro. O sea, yo trabajaba con esta marginalidad, con este barrio que quiero mucho, pero ahora verlo extremo ha sido muy duro, muy duro. O sea, yo tengo auto, podía ir a Pudahuel en mi auto. ¿Y qué pasó con la gente que tuvo que salir a trabajar igual y ni siquiera tu empleador te da una mascarilla? Los médicos del CEFAM hacían licencia y había gente que estando contagiada no quería licencia porque no se las iban a pagar. Nos enteramos que hay gente que le hacen contratos semanales, contratos de trabajo semanales. ¿Cómo tú dabas una licencia de 14 días? ¿Qué te iba a pagar esa licencia? ¿De qué ibas a comer? ¿Qué ibas a vivir? Entonces, yo creo que todavía mi cabeza está desarmada y hace un par de meses tuve que volver a ir al psiquiatra por estrés laboral. Me financio yo sola mi controles, mis medicamentos, todo el cuento. He vuelto a tener mis actividades de autocuidado y de reencontrarme con gente que quiero, pero ha sido un proceso súper lento y como de volver a escuchar mi cuerpo, de volver a conectarme conmigo, porque creo que durante más de un año, si me preguntáis qué vida he tenido, no la tengo tan clara. No la tengo tan clara. Lo único que agradezco es que mi familia y gente cercana a mí no murió. Agradezco estar viva y poder estar con ustedes, porque hay no sé cuántos miles de muertos y aquí nadie se ha hecho consciente de eso. Hay familias enteras que han perdido seres queridos y nadie se ha hecho cargo de eso. Se han perdido trabajos, se ha perdido mucho y eso ha sido un tema difícil. Y además tampoco, como el Nico hablaba de políticas de educación, tampoco tenemos políticas de salud mental.
O sea, imagínate, yo trabajo en salud y nosotros sacábamos fotocopias de niños que no tenían cómo tener acceso a sus tareas, de pacientes nuestros. Porque además la hoja de la impresión te salía 100 pesos de la población. O sea, ¿quién estudia así? O con un celular viendo cómo hacer clases 3 niños. ¿De qué nivel de rendimiento me estáis hablando? Mamás que preferían comprar el saco de harina para hacer pan y que quedaran los niños más satisfechos con el pan que poder ir a comprar un yogur. O sea, esa es la realidad con la que yo trabajo y esa es la realidad en la que yo veo. Las ollas comunes tenían números de personas que podían ir y si no tenía ahí el número, ¿en qué quedaba ahí? Entonces yo creo que yo recién me estoy como reajustando, como reencontrándome conmigo, dándome un tiempo para descansar. Ha sido difícil, muy difícil. Gloria, la verdad es que tu testimonio y tus palabras son muy emocionantes. Gracias por sentir que este es un espacio donde poder compartirlo. Yo creo que tú nos traes ese Chile que muchos no quieren ver y que está ahí y que tú lo ves todos los días. Yo no te presenté como la primera línea de la salud, yo no sé si ese término te gusta o no, pero tú estás ahí y tú eres las personas que hay que agradecerle y también nos recuerdan los muertos, que no son solo unas cifras y que realmente es un número increíble de personas y exponencialmente familias, ¿no? En que hemos vivido un tiempo muy, muy duro y personas que han han puesto en riesgo su salud, como tú, física y emocionalmente, viendo no solamente los problemas solo clínicos o de salud de contagio, sino la realidad social que además devela una pandemia, es muy emocionante y, por cierto, de agradecerte, así como muchas personas deberían agradecer tu labor de tu comuna y de muchas personas que están en la salud primaria, y ya sabemos que se integró al proceso de las políticas públicas de COVID mucho más tarde de lo que debería haber sido cuando son la atención primaria. Es que, muy relevante. Perdón en eso, Vivi, o sea, todos creo que en los distintos niveles de salud hicimos lo que podíamos hacer, improvisamos. Y todos nos metimos en este cuento sin tener conciencia de dónde nos estábamos metiendo. En los hospitales, perdón, yo soy buena para emocionarme, en los hospitales, al terciario, los secundarios, los SAPU, la atención primaria. O sea, nosotros trabajamos con celulares propios. Yo trabajé sábado y domingo. O sea, siempre estuvimos todos en el mismo barco. Otra cosa era lo que dijera el ministro, lo que dijera el presidente o que salieran a dar un aplauso. Aquí nunca hubo una política de salud orientada al tema de la prevención, del autocuidado. La gente empezó a aprender de lo que los matinales decían y de la alerta, de la alarma, del miedo. O sea, nunca se vio si este país supuestamente estaba preparado, como dijo el ministro, trabajar a nivel intersectorial con la gente de educación. ¿Cuántos profesores no tuvieron que destinar muchas más horas de su trabajo y hacer clase en una habitación de tu casa sin recursos, pagándote el internet, sin una silla adecuada? O sea, esto no solamente me afectó a mí por trabajar en salud, es donde yo estoy, es donde me gano la vida, ¿cachai? Pero esto nos afectó a muchos. ¿Qué pasó con los conserjes de los edificios que tenían que llegar igual? O con el caballero que saca la basura, o con las nanas que tuvieron que ir a trabajar igual porque era su trabajo y hubo gente que ni siquiera respetó eso. Entonces, aquí tampoco hubo un Estado que nos protegiera frente a la pandemia. Los ventiladores se negociaron con los empresarios, como hoy día nos damos cuenta que todo está negociado con los empresarios. Se contrató el espacio riesgo, ¿para qué?
¿Cuántos funcionarios no trabajaron a honorario en salud, dando su vida igual que yo? La diferencia es que tengo planta y a ellos hoy día los despiden. Entonces, aquí no hubo un Estado benefactor, protector, que fuera capaz de intervenir frente a la realidad que había. O sea, todas esas demandas sociales que salieron en el estallido social son reales, pero perdón, con la pandemia, eso se extremó. Si el retiro del 10% para mucha gente no fue un invento de que quiero quebrar el sistema, fue darles vida para comer, para subsistir, para vivir. ¿Y dónde estaba el Estado? Dan el IFE al 80% de la población cuando hay gente que no lo necesita. Hay gente que recibe el IFE sin necesitarlo, pero para otras familias ha sido la única fórmula de sobrevivir. Y desde diciembre, no va a haber ese ingreso. Dime tú, ¿qué va a pasar con la gente real que no tiene cómo sobrevivir? Cuando un kilo de plátano, ¿cuánto te cuesta? ¿Me cachai? Entonces aquí hay un Estado que camina en rieles totalmente paralelos de lo que caminamos los chilenos común y corriente. Hacen una ley, perdona, claro, hacen una ley en 12 minutos para poder que el CELI, el diputado o senador, se inscriba, no sé, para las elecciones, y todavía tenemos una esperanza de vida de 130 años si me jubilo. Y la famosa ley corta que tiró el gobierno la sacó cuando hablaron de cuarto retiro. Entonces, ¿de qué me hablas? ¿Me cachai? O sea, eso es lo que pasa. Los matinales se llenan de políticos hablando estupideces cuando somos nosotros, y quizás también todos los que están conectados, viviendo realidades paralelas a lo que los medios te van mostrando. Hablando de realidades paralelas y lo que tú dices del rol del Estado, que me parece muy relevante, y en conversaciones y grabaciones con la Andrea también hemos visto que hay otras vivencias también y otras formas, al parecer, de organizarse, que tampoco las instituciones, y esto tiene que ver con la crisis de las instituciones, ¿no? No han querido ver. Andrea, tú participas en un proyecto comunitario en Puente Alto. Cuéntanos un poco de qué se trata y cómo es esta organización. ¿Pertenece a algo o no? ¿Y cuál es el trasfondo de ese proyecto social en el que tú estás? Bueno, yo menciono que estoy trabajando últimamente activamente en cosas sociales, en construcciones de campamento o brigadas, y también en ollas comunes. Siento que la gente, en especial durante el estallido, y sobre todo las personas que nos gobiernan, no veían posible que nosotros pudiéramos organizarnos, lo veían como algo imposible, algo súper irrisorio. Es como que les pasaba realmente cómo se van a organizar. Siempre salieron muchos memes de que recibía la gente bono, que desde Cuba, que desde Venezuela, que todo estaba todo estaba planeado por la izquierda, y que, o sea, un montón de cosas. O sea, a la gente no le cabía en la cabeza que nosotros como personas íntegras pudiésemos organizarnos. Y eso les volaba la cabeza, era como, ¿cómo se están organizando? O sea, y es así, o sea, la gente desde la rabia y desde la esperanza también buscaba movilizarse y buscaba tener un sueño. O sea, y si no veía que la gente se estaba moviendo, uno no se iba a quedar con los bracitos cruzados y no hacer nada. No, o sea, había gente sufriendo, había gente que no tenía necesidad, desde la pandemia sobre todo, que se notó que ya la deficiencia del Estado era muchísima. Entonces uno dijo, hay que hacer algo, hay que ponernos la mano y ver qué se hace. Buscar si tienes comida que debes, porque uno compra en demasía muchas veces. Entonces, todo lo que tenemos aquí, ¿podemos donarlo? Sí, podemos hacerlo. Entonces vamos a centros de acopio, tenemos ropa, podemos donar esto también. Hay mucha gente que lo necesita, mucha gente que perdió muchas cosas. O que simplemente ya no era su vitalidad en esos momentos, en contexto pandemia. O sea, la gente necesitaba comer, la gente necesitaba ayuda. Y eso es lo que uno tenía que hacer y ponerse. O sea,
La gente lo está necesitando. ¿Qué hacemos nosotros para hacerlo? Salieron las bibliotecas populares, salieron las ollas comunes, salieron construcción, ecobarrios, ecoladrillos, cosas sustentables. Entonces, una creación de muchas cosas, y la gente aportaba desde donde podía. La gente que tenía cosas de donde aportar de educación ayudaron desde ese ámbito. O sea, con mis compañeros de universidad ayudamos a muchos niños también en un mini programa que hicimos, ayudando con clases populares. Nosotros, con la información que nosotros teníamos, bajándosela a los niños que estaban complicados también, porque aprender en pandemia y aprender desde la modalidad online implica muchas cosas. O sea, no todos los niños tienen la misma oportunidad ni la misma forma de aprender. O sea, yo mismo lo puedo decir desde mi experiencia. A mí me ponen frente a un computador todo este rato y yo puede que no aprenda. Lo digo tal cual. Pero si yo estoy atenta, o estoy moviéndome, o estoy moviendo un lapicito, moviendo algo, lo que sea, yo sí aprendo. Y eso es lo que, lamentablemente, esta nueva modalidad nos encasilla, no, a todos nos ponen en el mismo lugar parejo. Y además esperan que nos evalúen de la misma manera por la PDT que se viene pronto. O sea, dicen, espero que se la hayan arreglado como puedan durante todo este tiempo de pandemia, y suerte. Es eso, nos tiran a la suerte. ¿Y qué hace uno? Buscar formas de ayudar. Yo tengo libros, hago libros, tengo una página de física porque me gusta mucho. Entonces ahí voy aportando desde donde puedo, con mini resúmenes, a veces alguno que otro video, adaptándome también a la modalidad de esto de TikTok. Las nuevas generaciones están con el bailecito, que esto, que el otro. Bueno, uno se tiene que adaptar y moverse para que también los niños aprendan. Y eso es lo que uno tiene que hacer en este tiempo. Adaptarse, moverse, buscar la información, porque si no lo hacen las mismas personas de siempre, los mismos gobernantes de siempre, no lo va a hacer nadie. Y eso es lo que a la gente también le molesta y lo que esperó durante mucho tiempo, porque esta revolución no vino porque sí, porque ninguno de los que está ahí ha hecho nada en este tiempo, ninguno. O sea, esperaron y luego se abanderaron muchas personas de este mismo proceso, cuando la misma cosa salió por el pueblo y para el pueblo. Porque estas son necesidades que nosotros tenemos y que queremos solucionar nosotros, y que recién ahora se ponen en la palestra porque se vieron agobiados, porque querían callarnos de alguna manera, y muchas veces nos dieron soluciones que nosotros no queríamos. Lo que me inspira en estos momentos es que ya nosotros no somos los mismos de antes. Eso espero. Y que espero que tampoco dejemos pasar que nos pasen por encima, y que podamos ponernos nosotros adelante y pongamos nuestras necesidades por sobre el individualismo que muchas veces nos lleva a nosotros. Quedarnos en el, no me voy a meter mucho porque si no puedo perder la pega, o no me voy a meter mucho porque si no, no sé, me puede pasar algo después. No, ahora estamos todos juntos por la misma causa, estamos teniendo todas las mismas necesidades y hay que hacer algo. Organización y qué más. Y resistencia. Organización y resistencia desde y para las bases. Ok. Tengo una pregunta, Nicolás. Tenemos unas preguntas en los chats, y una pregunta muy interesante. Si lo que vivimos en el estallido se ve reflejado hoy en cuanto al en el proceso constituyente, el proceso, perdón, electoral y constituyente. Entonces, te lo voy a repetir. Si lo que vivimos entonces en el estallido se ve reflejado hoy en cuanto al proceso electoral y constituyente. O sea, recogió el proceso electoral y el constituyente las demandas sociales desde el estallido. ¿Cómo lo ves tú? Entiendo que tú votaste por la lista del pueblo. Tenemos que cerrar porque nos hemos alargado, porque queríamos hablar horas de esto, pero hagamos un cierre con respecto al futuro, a las demandas en este minuto. ¿Qué cambió Chile y qué va a pasar? ¿Qué viene para este Chile con la constituyente y con estas elecciones? ¿Qué crees tú, Nicolás? Yo creo que la constituyente es el fiel reflejo de la sociedad chilena. Estábamos acostumbrados, por ejemplo, a tener un Congreso que era rojo, blanco, y ahora tenemos multiplicidad de colores. Eso me pone muy contento. Esa es la realidad chilena, ver a un profesor,
a una ingeniera, a un abogado, a un estudiante de un colegio particular, a un colegio de un colegio pagado, a uno de un colegio público, sentado en la misma mesa, hablando del país. Esa es la realidad, por lo cual a mí eso me da mucha esperanza. El apoyo de la constituyente no se cuestiona. Hay un sector económico que lo único que quiere es cuestionarla, echarla para abajo. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener el status quo, quieren mantenerlo, lo que les va acomodando, van a cuestionarla, le van a tirar información falsa, errónea, con respecto a, para poder desprestigiar y hacer que este proceso a lo mejor se vea empañado. Los que seguimos, y los invito también a seguir la constituyente está avanzando bien, de manera incluso mucho mejor de la gente piensa. Ya se aprobó en un tiempo lo que es el reglamento, y ahora vamos a ver lo que tú me preguntas, pues vamos a ver si van a recoger las demandas, pues ahora recién se van a sentar a ver punto por punto. Un avance muy importante fue que se aprobaron los plebiscitos dirimentes para poder preguntarle a la gente los temas que pueden ser de educación, de salud, con temas que son súper fundamentales para la sociedad. Yo creo que Chile ya habló, es educación, salud, derechos sociales y AFP. Más allá después de redondear y buscar algún matiz con respecto a eso, la gente necesita una educación que sea de calidad, de acceso universal y gratuita, que estudiar no sea catalogado como una enfermedad catastrófica hasta el momento. Uno cuando llega, lo debe estar viviendo Andrea, llegar a la universidad y darse cuenta que un arancel es comprarse una casa, un auto, no es normal. No podemos permitir, no podemos normalizar que estudiar sea una enfermedad catastrófica. Debería ser un derecho fundamental y debería ser algo naturalizado. Eso es un primer punto. La salud, exactamente lo mismo. No puede ser de que un enfermo de COVID entre a un proceso grave, salga y te salva la vida, pero te dicen, ¿sabes, viejo? Te vale 12 millones de pesos, 30 millones de pesos. Hay casos de hasta 60 millones de pesos de gente endeudada por estar en la salud en estado grave por la enfermedad del COVID. Esos son los derechos fundamentales que tiene que velar nuestra Constitución. Debe estar ahí presa. Estamos siendo testigos, por ejemplo, que muchos problemas son porque el Estado es un Estado que es subsidiario, no es un Estado partícipe de esto. Tenemos que tener un Estado que sea responsable, que se haga responsable realmente y no que lo delegue a privados, si no pasa lo que está pasando: financiamiento ilegal de la política, espacio de riesgo, por ejemplo, arrendados sin ningún sentido, muchas plata desviadas por los militares. No podemos normalizar, por ejemplo, que los últimos 2 comandantes en jefe de Carabineros estén detenidos por corrupción, los últimos 2 del ejército estén detenidos por corrupción, y ¿qué sale el gobierno a decir? Defendamos las instituciones. No podemos defender a esas instituciones, no se puede, hay que reformarlas. Reformemos todo, eso queremos. La gente quiere que cambiemos todo lo que es la institución, que cambiemos la mirada del país, que estar trabajando en el sector público no sea para enriquecernos, sea para beneficiar a todos. Me encantó lo que dijo Andrea, me encantó lo que dijo Gloria con respecto al individualismo. No podemos mirar una sociedad individualista, tenemos que empezar a ver una sociedad pluralista, ver una sociedad que sea integradora, que mi problema también sea el tuyo, que si yo tengo un problema tengo que solucionarlo, pero en grupo, como país. Hay una sensación de tranquilidad porque se vienen las elecciones. Las elecciones están marcando precedentes, sin darse cuenta. Están desde el apruebo, viene el apruebo que fue el 80-20, después vino la constituyente, donde de nuevo se marcó un porcentaje altísimo, donde la derecha está desapareciendo, y ahora viene de nuevo la presidencial, que viene de la mano con senadores y diputados. Entonces, la gente está esperando ansiosa, y la participación ciudadana ha ido en aumento, ni siquiera ha ido disminuyendo. Entonces, hay un grupo que está tratando de legitimar ese proceso, y los procesos han sido mucho más participativos. La participación ha sido mucho mayor que el sí y el no.
en la última elección votaron 7 millones de personas, están votando 6 millones de personas. Después, la próxima, a lo mejor, presidente, lo más probable, yo espero que sea una participación de sobre los 10 millones de personas. Entonces, vamos a tener un presidente legítimamente elegido. Hay que esperar de qué sector va a ser. Yo ya tengo el mío elegido. ¿Cuál es? El mío, Gabriel Boric. El mío, Gabriel Boric. El mío, Gabriel Boric. Creo que es el único que puede recoger lo que va quedando. No tiene como. Bueno, no tienen dónde pillarlo. Imagínense si Juan Antonio Kast salió en los Panamá. En los Pandora, en ese tiempo, el Pandora Papers, perdón. Después viene Sichel, Sichel yo creo que ya debería haberse ido a acostar ayer, pero sigue ahí, pero ya... Pero hoy día está con el tema del gas. Ahora el gas, después fue la pesquera. Entonces la corrupción ha sido transversal en los partidos políticos. La lista del pueblo pasó lo mismo. Ellos se notaron. En menos de 2 meses desapareció la lista del pueblo, cayó la corrupción, cayó en lo mismo, va quedando vestigio de lo que va quedando, y es necesario, sí, tener una responsabilidad política. Espero que la gente vote, independiente por quién vote. Yo siempre voy a respetar estas posturas políticas, de eso se trata, que nos escuchemos, que hablemos. Votas por uno, votas por otro, pero si hay que respetar. Si votamos por Gabriel Boric o votamos por Jana Proboste, por un presidente, tenemos que ir y tratar de mancomunar este proceso, porque este proceso más importante es la constituyente y la elección de presidente. Me gusta una frase que dice Gabriel Boric, que es: cuando yo sea presidente, cuando salga, quiero ser menos presidente y menos poder. Eso es lo que necesitamos. Un presidente que tenga menos poder, que sea el pueblo el que decida, que sea... porque tenemos un gobierno una constitución tan presidencialista que si la acusación constitucional del presidente Piñera sale hoy día, la aprueban, el presidente va a seguir igual. ¿Por qué? Porque no se puede destituir de esa manera. Es horrible la constitución que dejó la dictadura. No se condice con nada. Para cualquier cargo público, si a ti te cuestionan, tú tienes que dejar de trabajar. Las arremetidas de las encuestas de José Antonio Kast. ¿Qué dices tú? Es un fiel reflejo más de nada del apruebo y el rechazo. Yo creo que más allá del 20% no va a pasar. Y espero que Gabriel Boric gane en primera vuelta. ¿Tienes esperanza para el futuro de Chile, de tus hijos, de tus niños y niñas, de las escuelas en las que trabajas? ¿Tienes esperanzas para esta sociedad chilena y las transformaciones que vienen? Sí, tengo esperanza, sobre todo si escucho a Andrea, lo que viene y la conciencia social que está generando es tremenda. Ella viene saliendo de la escuela, ella va a entrar a la universidad y las generaciones hacia atrás están viendo la responsabilidad social que se está llevando. Nosotros como adultos, con Gloria, yo creo que asumimos esa responsabilidad, los vamos a apoyar en todo sentido, en todos los cambios sociales que van a tener. Y sí, yo tengo la esperanza de que en futuro mis estudiantes estudien gratis, no tengan problemas para poder estudiar, tengan la posibilidad de elegir dónde estudiar, cualquier centro, pero que la educación pública sea lo principal, que el Estado sea garante de la salud y de la educación. Eso es lo principal. Eso va a ser una lucha, pero tremenda. Nosotros ayer los profesores salimos a pedir solo condiciones, no pedimos plata, pedimos condiciones que se lograron en el 2019 y el presidente Piñera se pasó por cualquier parte de todos esos avances que habíamos logrado y la rechazó, la vetó sin ningún sentido. Fue aprobada en el Senado, fue aprobada en el Congreso, pero la vetó. ¿Con qué fin? No sabemos, no se entiende cuál es el fin de vetar una ley que solamente lograba condiciones, solo lograba condiciones, mejorar condiciones. No hay gasto público, no hay gasto social, no hay ningún tipo de gasto y él la vetó. Eso está pasando. Él sinceramente, yo creo que nos está tocando la oreja, a los profesores está pasando la cuenta de todo nuestro rol que hemos tenido desde el estallido social hasta la pandemia. Hay que reivindicar el rol docente, el rol de los estudiantes, el rol de la salud. Tenemos que reivindicar. Lo más probable es que se vengan despidos masivos en salud. Imagínense, despidos masivos en salud. Es como, te salvé la vida, muchas gracias, te despido. Horrible lo que es la sociedad, es horrible. Nosotros estamos pidiendo solamente una estabilidad laboral. La titularidad docente significa que tengamos una estabilidad laboral, nada más.
A nosotros nos contratan año a año y nos despiden año a año. Es una práctica totalmente abusiva con los profesores, que estamos sometidos a pagarnos el computador, a pagarnos el internet. Si los profesores de la educación pública no hubiera existido, pero el ministro Figueroa y el gobierno actual lo único que hacen es ningunear el rol docente, y el rol docente está sobre el rol político. Sin el rol docente, sin el rol de la salud, sin el rol de los estudiantes, ¿qué sería? Imagínense Andrea creando una ONG para poder ayudar a los estudiantes que tengan conexión. Nosotros acá en la Escuela Domingo Santa María creamos un grupo también para poder ayudar a nuestros estudiantes con celulares y poder reciclar de alguna manera los celulares para que ellos tengan conectividad. También apoyamos ollas comunes como Culturizarte acá en Renca. Allá también participan en salud en Pudahuel. Entonces, la gente se tuvo que empezar a organizar. ¿Por qué? Porque el Estado nos abandonó. El Estado generó un abandono total de la gente. Y pensó que con esto, con el 10%, con esto se iba a calmar. Y no, aún no. Nos miraron a huevo, nos dijeron que con el 10% íbamos a comprarnos tele, íbamos a comprarnos viajes. ¿Y qué? La gente pagó deudas, la gente pagó arriendos, pagó salud dental de difícil acceso, pagó tratamientos en salud, pagó educación, se compró celulares, se compró tablet. Eso es lo que hizo la gente. Entonces no nos miren mal, no nos miren mal. Somos inteligentes, sabemos manejar nuestras cosas y somos responsables. El chileno es responsable y no nos miren más a huevos. Vamos a ser responsables y los cambios va a ser en común. Vamos a vivir en una ciudad común y va a ser una ciudad mucho más llena de amor y más de acompañamiento. Muy esperanzador y eso es alentador, Nicolás. Andrea, cuéntanos cómo ves tu futuro. En breve tenemos que irnos, estamos muy pasados en el tiempo, pero ¿cuál es tu esperanza? Quiero saber cuál es tu candidato, si votaste, has votado o no, si quieres ir a votar, y qué ha pasado con tu proceso electoral. Creo que los independientes primero, ¿no es cierto? Sí, sí, voté en todas las elecciones, creo que solo una no alcancé porque estaba haciendo algo en la olla. Bueno, yo decidí que iba a votar por independientes porque sentía que votar por lo mismo de siempre era volver a venderme y yo no estaba dispuesta a hacer eso. O sea, yo quería un cambio y lo iba a buscar con personas que estuvieran ahí de frente y dijeran, ¿sabes que soy una persona nueva? Pienso igual que tú, vamos a hacerlo. Bien, en las elecciones presidenciales, las primarias, la verdad es que estuve bastante confundida, no confundida, la verdad es que bastante segura con algunas cosas, leí los programas de ambos, pero ninguno, o sea, sabía que ambos habían tenido sus pifias también en el pasado, y eso igual me hacía cuestionarme, sobre todo como que ya venía de una generación que ya no está aguantando estas cosas, ya uno lo cuestiona todo, entonces era como que ya, o sea, esta persona se mandó tal condoro, y esta otra también, y nosotros estamos pagando este pato gracias a esto, entonces lo cuestioné muchas veces, al final me vi envuelta en la dualidad, o sea, cuando pasó Boric ahora como candidato a las elecciones. Si lo veo ahora, prácticamente yo digo desde ya que ningún personaje de derecha me va a representar, así que ellos están como, ni los menciono, o sea, prácticamente la palestra está como, es casi evidente quiénes están ahí, no hace falta mucho mencionarlo. Lo que sí me sorprendió, y eso tengo que ser bastante objetivo también, fue que no sé en qué momento ascendió tanto José Antonio Kast. Yo lo veo y veo desde la evolución del estallido y digo, o sea, hicimos tanta revuelta, hicimos tanta cosa, nos movilizamos mucho, mucha gente perdió sus ojos, perdió muchas cosas para tener esto. Entonces es como, es un poco frustrante también darnos cuenta de que tal persona está ascendiendo, o sea, dándonos cuenta de que, por ejemplo, Sichel mandó a votar por Kast y me asusta, o sea, que esa persona llegase en algún punto a acercarse demasiado es preocupante, porque significa que qué pasó con todo lo que sucedió hace un par de meses atrás, o sea, ¿lo olvidamos? ¿Lo olvidamos acaso? ¿Se fumó? No, o sea, o sea, somos una generación que esperaba el cambio, que necesita un cambio y no podemos volver a recaer en lo mismo. Yo espero de todo corazón que todas las personas estemos votando por un bien común,
y votando por tal vez lo menos malo que encuentren, aunque sea. Porque en estos momentos lo que nos estamos jugando, siento yo, son cosas radicales incluso, que son propuestas de una persona que también es muy radical en lo que dice. Y nosotros no estamos dispuestos a ceder con eso, va a volver a pasar lo mismo y no vamos a permitir nuevamente que nos humillen porque a nosotros nos ven ese tipo de personas como un número más, como un sueldo más, como un usuario más. Y no es así, somos personas, cada uno con necesidades y buscamos un sueño muchas veces. Y no es posible que nosotros nos volvamos a regalar de esa manera, porque no estamos dispuestos a aguantar 4 años más a otra persona que quiera usarnos. No, ya no. Vas a votar por Boric, ¿no? No sé, no lo tengo muy claro, la verdad. Yo creo que, o sea, es un candidato bastante fuerte, tiene su programa bastante bien hecho y creo que es un candidato que dentro de todo lo que nos está mostrando es el más capacitado dentro de todos, así que no podría decir que no, pero prácticamente es casi lo evidente. La Andrea es una fiel seguidora de los debates, les quiero contar a Nicolás y a la Gloria, los ve activamente y si no los ve, se queda dormida la noche, los ve al día siguiente. Sí. Muy buenas tus palabras y muy alentadoras también a llamar a votar. No pueden, han votado el 50% de los chilenos, hay la mitad de un padrón que debíamos del padrón. Tenemos que saber qué piensa la otra parte de los chilenos. Y para cerrar, Gloria, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves la reparación interior y nacional también? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo sanamos las almas? Que hay muchas heridas. Mira, quiero recoger un poco de lo que ha dicho el Nico y de lo que ha dicho la Andrea. Primero, creo que es hermoso el proceso constituyente. Es hermoso que hayan chilenos que piensan diferente de distintas veredas de Arica a Punta Arenas, que hoy día estén construyendo o que nos den lineamientos para hacer país. Creo que eso es lo más maravilloso que nos ha pasado y creo que tenemos que cuidarlo y además tenemos que respetarlo. Creo que además están haciendo un trabajo de hormiga silencioso y me parece hermoso, por otra parte, vivir en este país de mundos paralelos donde hoy día está quedando a la luz pública lo sucio, lo corrupto y lo perverso que es la política tradicional, seas de derecha, de izquierda, de centro o centro-izquierda. El que Sichel haya sido demócrata cristiano y ahora vaya por la derecha, que hayan salido, que las pesqueras lo financiaron por parte de la democracia cristiana y así, creo que igual es hermoso que los chilenos puedan abrir los ojos, puedan estar informados y puedan hacerse cargo también del país que todos queremos. Entonces, creo que dentro, y perdón la palabra, de tanta mierda, es maravilloso estar informado y decir, esto es lo que yo no quiero. Entonces, siento que hoy día cada persona que salió a la calle, que se quejó, que se molestó, que siente la injusticia, que como el Nico, como tú, como la Andrea y como todos, hemos sentido la desigualdad, hemos sentido el abandono de un Estado, es hoy día donde tenemos que ir a votar. O sea, no sacaste nada con si saliste a Baquedano, si saliste a la esquina, si te enojaste con tu vecino, si tú no vayas a las urnas. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo soy de una generación y vengo de una historia familiar que votar es parte del certificado de nacimiento, yo creo. Pero durante mi larga trayectoria he tenido un montón de amigos que son críticos, que se quejan y que no van a votar. Es ahora, si yo quiero construir un país distinto, si quiero ver a chiquillas como la Andrea construyendo un país distinto, o gente como el Nico que está haciendo cosas distintas y que queremos ser escuchados, tenemos que ir a votar. Y también tenemos que aprender que, como decía Nicolás, que si yo no pienso igual a ti, no dejamos de ser chilenos, no dejamos de construir un país. Tenemos que aprender a escucharnos. Y eso es lo que la política tradicional no nos da. Al contrario, ellos están dirigiendo todas sus acciones en torno a votos comprados, porque creen que todavía existe una población no informada. Gente que no sabe, gente que no siente, ya no va a ir a votar la gente que te regalaban una olla en la feria o la bolsita y iba a ir a votar por ese candidato.
Lo que pasa es que los políticos tradicionales no ven que el chileno común, no de colegios de élite, no el chileno que llegó a la empresa por el amigo, por no sé cuánto, hoy día están informados, hoy día estamos informados. Hoy día yo puedo escuchar al Nico y puedo ser empática con su realidad porque también la veo. Trabajo con niños con los que trabaja el Nicolás, veo a chiquillas y tengo sobrinas como a la Andrea y eso me enorgullece del país que hoy día yo quiero para mí y para todos. Entonces, me parece maravilloso lo que estamos viviendo. Creo que a generaciones como la mía, hijos de la dictadura, nos volvieron a despertar, nos volvieron a encantar. Creo que los chiquillos lograron mostrar a adultos mayores que siguen trabajando porque no tienen para vivir, para comer, ¿cachai? Y todos en distintas formas hoy día estamos mostrando una realidad que nunca se quiso ver, porque en este país han habido dos Chiles, desgraciadamente. El país de los que más tienen y el país de gente como nosotros. Y es súper loco porque hasta nosotros pareciéramos que tuviéramos en relación a otros. Y creo que la nueva constitución, que los que están haciendo, los miembros de la constituyente, sean de derecha, izquierda, indígena, la dueña de casa, los que sean, están llevando las palabras y el sentir y las necesidades de cada uno de nosotros. Y eso es lo hermoso, que ya no es una élite que está diciendo el país que quiere. Y el presidente que salga va también que respetar lo que está valiendo que va a ser la constituyente. Kast está diciendo lo que el votante de derecha tradicional quiere escuchar. Y somos nosotros los que tenemos que plantear que la diversidad y el respeto es lo que tiene que valer. Si tú me preguntas a mí, ningún candidato me representa. Encuentro que el mal menor, como dijo la Andrea, palabra que va a ser muy usada, creo que por muchos de nosotros, es Boric. Pero me asustan los comunistas. No puedo mentirlo. ¿Cuántos años llevan también ahí mismo? ¿Cuánta élite no son también? Tan élite como puede ser la UDI. Entonces yo no puedo decir, chuta, a lo mejor al cabro le creo, ¿cachai? Pero ¿qué hay detrás de él? Entonces yo estoy en una etapa, así como la Andrea, leyendo, escuchando, viendo, y creo que como el Nico vamos a tener que votar por el mal menor, con el ímpetu que él tiene, y con la esperanza también de construir un país distinto. Y yo espero que todos los del estallido, todos los del malestar, todos, si no van a votar, entonces no podemos seguir así. O sea, por último, hagámoslo por más de 200 chiquillos que han perdido los ojos. Yo creo que ellos, por ellos y por las necesidades de cada una de las personas y la desigualdad, nos merecemos un país distinto. Y para eso no nos podemos quedar sentados. Y desgraciadamente, le gusta que le guste, la única manera de dar, de ser nombre, de ser pueblo, de exigir, es yendo a votar. Por ellos, por nosotros y por los que vienen. Por los que vienen también. Gracias, Gloria, porque tus palabras y también lo que ha pasado en esta conversación, creo que se ha dado una conversación muy interesante, muy prodigiosa. Creo que ustedes encarnan lo que muchos analistas sociales dicen, porque lo estudian, lo ven, pero ustedes lo encarnan en sus vidas, en sus territorios, en sus familias. Por ustedes pasa la realidad del país, por ustedes se construye la historia de este país. Estamos hablando de las clases medias que no sabemos mucho qué son, ya sabemos, pero todos queremos pertenecer y nos sentimos parte de ese grupo, y este documental indaga qué es ser clase media también, y ustedes son representantes porque de esas clases medias, porque ya lo hemos conversado, porque se sienten de alguna manera interpelados por quizás ese vértigo, ¿no? de las clases medias. Es un aniversario de una épica, el lunes 18 de octubre, de una explosión social que también le causó mucho miedo a muchas personas, pero que también tuvo muchas víctimas
víctimas que también se suman después a las víctimas de la pandemia, un país que tiene muchos muertos, todas las personas que están viviendo sin sus ojos o con heridas o presos, también hay un dolor en ese país. Ahora también hay un recuerdo muy lindo de un día muy especial como el 25 de octubre, de una gran marcha, ¿no es cierto?, que conmovió a muchas personas y que no se quedan con solo imágenes de fuego. Hay una transformación social, los procesos sociales son dolorosos y aquí tratamos de reflexionar, tratar de entenderlos a través de ustedes, con su vivencia, con su honestidad, que es muy, muy impresionante y yo creo que es muy bueno que lo escuchen muchas personas y pueden ser un ejemplo para todos aquellos que están pensando en cómo tener un rol activo dentro de una sociedad y de un país, de ser una persona y también un ciudadano y ciudadana. Muchísimas gracias, gracias por compartir la intimidad. Y yo sé que están trabajando, estás en clases, Nicolás, tienes que recuperar, volver a tus clases, Gloria. Bueno, esto es un documental de seguimiento, nos seguimos viendo y esperando que este país, que seamos más reflexivos, más empáticos y menos individualistas como ustedes han dicho. Han dicho muchas frases para el bronce que ya se las quisieran muchos políticos. Muchas gracias, ha sido una gran mañana este 14 de octubre. Gracias, Andrea, gracias a todos. Y a todas. Gracias, Vivi. Chao, muchas gracias. Chao. Que estén muy bien. Adiós.